Muy buenas noches, queridísimos seguidores, ¿qué tal estáis? Antes que nada, pediros disculpas porque este directo tendría que haber sido ayer, pero por circunstancias de fuerza mayor tuve que aplazarlo a hoy. Y desgraciadamente pues tenemos que hacerlo con los medios técnicos que veis, porque estoy ahora mismo en Asturias, no tengo aquí el ordenador, el sobremesa, pero bueno, vamos adelante, que el que sí que está preparado y muy bien preparado como siempre es el coronel Pedro Baños. Pedro, enhorabuena por esos 100.000 suscriptores que ya celebraste ayer en el canal. ¿Qué tal estás? Pues mira, lo primero es que nos alegramos todos mucho de que tú hayas superado este pequeñito bache que has tenido, que nos teníamos muy preocupado y que, oye, pensábamos que podías haber acabado mal, que haber acabado otra vez en urgencias como te pasó la vez anterior. Así que nos alegramos mucho de que la hayas podido superar. Por lo demás, pues encantado de estar aquí en tu canal. Ya sabes que esto es mutuo. Tú vienes al mío, yo voy al tuyo y que para eso somos amigos y para eso que nos apoyamos mutuamente. Pero Rubén, qué mal futuro nos espera. Ahora cuando Sí, llegue a partir del 1 de febrero nos espera, pero mal, mal, mal. Ya ves que están atacando, ayer ahora mismo me estaban mandando enlaces de cómo están atacando a otros canales ya por parte de fuerzas gubernamentales apoyadas por el gobierno. Pues ya sabes, inmediatamente te acusan de todo tipo de cosas, ¿no? De desinformación, que eres un negacionista, un racista, un xenófobo, el que estás creando bulos. Claro, y como ellos son los que tienen la fuerza y los que están subvencionados, pues los que no tenemos ningún apoyo lo vamos a tener muy complicado, Rubén, ¿eh? Esto no es un juego ni mucho menos. Y ya te digo, oye, ¿sabes que por cierto? Yo tengo la suerte, como tú, que tenemos muchas personas que confían en nosotros, que nos están apoyando. Y ya me han dicho personas, ingenieros, gente experta en este tema, que cuando queramos montamos la radio clandestina, que ellos nos van a ayudar. Así que al final nos lo estábamos tomando a broma y me temo que vamos a terminar por montar una radio clandestina, Rubén, al paso que bueno, vamos. sí, yo creo que estaría bien. De hecho, esto no lo hemos hablado, pero lo tenemos pendiente porque efectivamente, y es el tema que quería tratar con el coronel ayer, bueno, hoy, aprovechando que, bueno, pues mientras pueda, le está yendo también en redes sociales, como nos ha ido algunos exclusivamente por centrarnos en ofreceros, queridos seguidores, pues análisis, conocimiento, diversidad de opiniones, debate, siempre con fundamento y siempre intentando pues tener el máximo respeto a la disciplina que tratamos, como en este caso es la política internacional, ¿no? Y estamos viendo una deriva cada vez más importante a cercenar este pequeño y último islote de libertad de expresión y de pensamiento que queda, que es Internet, que tiene sus cosas buenas, como todo, y tiene sus cosas malas. Pero la libertad reside en que es el ciudadano quien tiene que elegir. Y uno puede elegir cosas buenas para él o cosas malas en función de lo que desee, pero cómo funciona en la vida y cómo funcionan muchas cosas. Siempre al amparo de nuestra protección, siempre al amparo de nuestro bienestar, siempre al amparo de nuestro bien, nos dicen que no, que esto no es así y que tenemos que ir encaminados a un mundo en el que todo esté más limitado, esté más controlado y que las redes sociales son un marasmo de insultos, vejaciones, mentiras, bulos y que hay que echarle mano. Y están, como sabéis ya y hemos tratado por extenso en este canal, ya tienen, en el caso de España y en el caso de la Unión Europea, el marco jurídico para ello a través de la nueva ley de comunicación audiovisual y de eso vamos a hablar hoy con el coronel Baños, porque como sabéis, además de ser un experto en geoestrategia, pues es una persona que ha trabajado para los servicios de inteligencia y que sabe perfectamente el interés que han tenido los estados y la clase política en controlar, en general, en controlar la información, pero el desarrollo tecnológico y cada vez más acentuado en Internet para controlar y desprestigiar o hacer campañas de información y también, por supuesto, para cercenar las voces discordantes que no interesan al Estado, a la clase política. Así que, antes que nada, me gustaría, coronel, que nos contaras un poco, en tu experiencia y tu trayectoria, hasta donde puedas, de qué manera los estados pueden controlar, limitar, condicionar a los usuarios de Internet aquello que ven y cómo lo ven. Hay muchas formas, Rubén, no solamente hay una, hay muchas formas, porque este mundo ciberespacial lo permite, ¿no?
Mira, por ejemplo, si tú quieres descalificar a alguien, lo primero es que en una página de estas web que hay tropecientas mil, ¿no? O sea, pero en España puede haber 2000 o 2500, una barbaridad. Pues alguien publica un artículo, incluso de forma anónima, para que luego no pueda ser denunciado, y ese artículo ya está en el ciberespacio dando vueltas. Un artículo en el que te difama, en el que te critica, en el que cuenta una serie de falsedades, pero ya está. Incluso hay gente que al estar publicado, pues que se lo cree firmemente. Y a partir de ahí lo empiezan a mover en las redes sociales. Esto es una manera, esto es un truco que se emplea habitualmente. Esto no te creas que te estoy diciendo nada raro, esto se emplea habitualmente. Y luego una vez que está ya en las redes sociales, solo es cuestión de alimentarlo, para que llegue incluso a convertirse en trending topic. ¿Cómo se consigue eso? Incluso muchas veces sacando fragmentos, ni siquiera todo el documento, todo el artículo, sino sacando fragmentos. ¿Cómo se consigue? Pues a base de los bots y las redes de bots. Estas cuentas robotizadas que simulan ser humanos, que detrás hay un ser humano, algunas tremendamente sofisticadas, que incluso interactúan. Entonces, si tú le dices, oye, ¿pero qué estás diciendo, Berzotas? Pues ella te contesta y tú te crees que estás de verdad interactuando con un ser humano. Hay algunas muy sofisticadas. Y entonces, al final, lo que consiguen son varias cosas. Primero, evidentemente, desacreditar una opinión que va en contra de la narrativa oficial, sea una narrativa nacional o en este caso comunitaria, que es lo que se hace, o que incluso afecte a temas como puede ser la guerra de Ucrania o cualquier otro tema que estamos hablando ya de enjundia, de un tema geopolítico donde hay muchísimos intereses en juego. Y así es como funciona. Luego, a partir de ahí, pues ya hay otras ramificaciones para intentar anularte. Y luego tú sabes que en lo que se practica o lo que intentan es algo que se llama la estrategia de la disuasión de estar. De tal manera que a base de recibir ataques de manera constante, que es lo que tú sufres, lo que yo sufro de manera constante, llega un momento que te aburras y dices, mira, pero ¿por qué yo tengo que aguantar que me digan estas barbaridades? Que habrá algunos haters, que son personas que de verdad, oye, pues no tienen más que hacer, o personas amargadas y que atacan a todo y que diga lo que diga, quien lo diga, pues tienen que decir una barbaridad. Pero luego hay otros que evidentemente, incluso humanos, evidentemente, que son pagados para ello, aparte de estas cuentas robotizadas. De tal manera que dices, bueno, pero yo por qué necesidad tengo de todos los días aguantar estos insultos, estas difamaciones, estas injurias, y muchas veces no solamente tú, tu familia que si lo sigue, pues quien sea, alguien muy cercano a ti, que dice, oye, sea tu pareja, tu madre, tu hijo, y dices, pero bueno, lo mismo, y te dice, pero eso no sigas, que es que, mira, te están aburriendo, cualquier día vas a tener un problema. Y al final muchas personas abandonan. Entonces, lo consiguen el objetivo, porque al final son las voces discordantes, estas voces alternativas, que molestan. O sea, los que somos dudacionistas, que es lo que tenemos que ser de todo, o no tragacionistas, como dice nuestro querido Enrique de Vicente, pues efectivamente nos convertimos en molestos, porque curiosamente los que están sacando estas normativas, como tú bien decías, Rubén, para eliminar de las plataformas, porque van a presionar a las plataformas, si no las van a multar, pero con unas multas hipermillonarias, de todos aquellos que consideran contenidos inapropiados. Y para eso han creado una célula de personas que evidentemente tienen unas instrucciones muy claras para detectar esos contenidos inapropiados. Esto es un cajón desastre gigantesco, al final, para anular, eliminar a aquellos que creen conveniente. Quien lo va a hacer son los que, como estamos viendo, son mentirosos compulsivos, mentirosos psicopáticos, que nos están mintiendo constantemente, mañana, tarde y noche, poniendo cara de póker total, como que no va con ellos la mentira, ni siquiera la propia que ellos lanzan, pero eso sí, te está diciendo que todos los demás, todo lo que hacemos, aunque lo demos con datos y aunque tengamos una experiencia de 40 años, te dicen que no, que lo nuestro es desinformación. Solamente ellos son los que dicen la verdad. Porque luego viene la otra parte. Tanto a nivel internacional como nacional, tienen verificadores, algunos que se llaman cibervoluntarios, o sea, cibervoluntarios de verificadores, pero que en realidad les están, y solo tenemos que acudir a los boletines oficiales para ver cómo les están inyectando decenas de millones de euros a estos cibervoluntarios, más aparte, estas empresas, que son empresas, que es un negocio y un buen negocio de verificadores, que inmediatamente se van a encargar de descalificarte en cuanto haya una noticia o a un canal, algo que hayas lanzado en un canal que no les interese que se conozca por la inmensa mayoría de la población. Esto no es un juego, ya te digo que hoy mismo ha pasado, hoy mismo en una publicación, atacando, tú lo habrás visto igual que yo,
a una además muy conocido, que tiene muchísimos, de cientos de miles de seguidores, que ya está consolidada desde hace 4 años, un canal muy importante con personas de prestigio y que las han atacado porque dicen que es que estaban desinformando, ¿no? Esto nos va a pasar a todos. Pero Estás hablando de la reunión secreta, ¿no? Y del correcto. doctor Gaona, ¿no? Eso es. Tú sabes que este vídeo que nosotros hagamos, hay alguien que lo puede denunciar, dice denunciar, se abre un desplegable, hay como 15 opciones y una de ellas es la más fácil. Y dices, desinformación. Y si eso te lo hacen de manera mayoritaria, personas que están pagadas para ello, hay algunos que también lo hacen, oye, pues por maldad, otros lo hacen porque creen que lo deben hacer, son la mayoría son condicionados, evidentemente, económicamente, pues te cierran el canal lo que estemos comentando en ese momento, pues te lo eliminan y tú lo sabes perfectamente. Mira, estos días me han contactado cantidad de personas, muchos para ayudarme y de verdad se lo agradezco infinito de todos los temas, pero también diciéndome, tenía 300.000 seguidores en Facebook y me acaban de cerrar la cuenta. De estos casos no te puedes imaginar la cantidad de ellos que me llegan, Rubén. Y dices, pero bueno, pero esta es la libertad, esta es la democracia. Democracia se supone que siempre y cuando no vulneres la ley, obviamente, tú tienes derecho a opinar, a expresarte y a comunicar todo aquello que creas conveniente. Aunque vaya contra el gobierno, aunque vaya contra las medidas que estén adoptando, es que tú tienes el derecho a ello. Y ya lo vemos, aquí tenemos casos de personas que ahora mismo están siendo expulsadas, y puedo decir también nombres, de las universidades por presiones, porque esto evidentemente no es por azar, evidentemente, o personas que le dicen, mira, no vuelvas al programa porque nos han dicho que no es recomendable tu presencia, porque atacas demasiado al gobierno. Y esto le está pasando a amigos míos, que no le están volviendo a llamar a las televisiones, porque claro, se atrevió a criticar, ¿no? Las decisiones oficiales. Y esto es la democracia, porque el que sale en estos medios de por la mañana y a media tarde y tal, esto evidentemente sale porque a alguien le interesa que salga. En el momento que se pasen un pelito no vuelven a salir, ni por asomo. Y aquí el único espacio que queda de libertad real y absoluta y total en televisión son los espacios de Iker Jiménez, que veremos a ver lo que duran. El otro día, fíjate, no lo digo yo, el otro día lo decía en directo Roberto Vaquero, del Frente Obrero, que seguramente no tenga ninguna afinidad ideológica con Iker Jiménez, y decía, Iker, este es el único programa en el que no me han dicho lo que tengo que decir o me han dicho que hay cosas que no puedo decir. Y fíjate lo que estamos comentando, Rubén. Es que esto es muy serio, pero es que esto va a ir a mucho más y sobre todo a partir de que el 1 de febrero, ya mismo, entre ya en vigor esa normativa que tú citabas al principio de la Unión Europea. Es que preparémonos para lo que se nos va a venir encima, Rubén. Y no es un juego ni mucho menos. Y que hay personas, que no es mi caso, pero hay muchas personas que viven, porque llevan ya años en ello y viven de Internet. Y imagínate que le cierren el canal. O sea, el trastorno que le pueden hacer no es que le destrozan completamente la vida. Y todo es, ya sabes, en mor de la desinformación, de que no vaya a haber desinformación. Todo es una gran farsa. Y lo estamos viendo todos los días. Y vemos cómo inmediatamente que salta una noticia que interesa y los medios que están subvencionados por los gobiernos, cómo la replican en masa. Oye, porque hay que hacer la gracia al gobierno para que me siga mandando publicidad institucional, que es de lo que estoy viviendo. Porque si no, tengo una deuda millonaria o centomillonaria y si no, no podría sobrevivir. Tenía que cerrar mañana. Y vivo gracias a las subvenciones del gobierno y de otros pájaros que pululan por el mundo, que son los que de verdad nos están manejando los hilos de toda Europa. Y esa es la realidad, Rubén. Y sabes que hablamos con conocimiento totalmente de causa. Entonces, lo que Sí, pasa sí. es que hay cosas que ya, como las digamos, es que si somos más explícitos, es que no lo van a cerrar ya mismo, vamos, así de En, en claro. mi, en mi caso, de hecho, tú sabes que me cerraron una cuenta de Instagram con 160.000 seguidores con el tema del cubriendo el conflicto ucraniano. Hay una cosa que sí que creo que es importante y que ya hemos vivido. Tú eres un recién llegado digamos, a la red, me refiero a como divulgador. Sí, total. Como divulgador, obviamente me refiero teniendo un canal de YouTube, ¿no? Online, divulgador online. Sí, eso, como divulgador llevo muchísimos Mm. años y con una dilatada y exitosa experiencia. Pero yo sí que he vivido muchas veces con él, y eso para mí sí pasa, y pasa en todas las televisiones, que ya no es... El primer paso es que ya no te imponen una verdad, sino que tú mismo, como tú bien has dicho, si quieres seguir viviendo de tu canal, si quieres seguir viviendo de tu programa de radio, de tu tal, sabes dónde están ciertas
Ujú. barreras. Aún así, como tú bien has dicho, hay gente como Iker que en algunas cosas se la juega, es decir, que está muchas veces rozando esa línea, pero hay mucha gente, y sobre todo en redes sociales, Coronel, que no se atreve ni a acercarse a esa línea. Es más, todo lo Ujú. contrario. No Saben. tengas, no tengas ninguna duda, Rubén, es la autocensura. Yo te puedo decir, personas que yo conozco súper capaces, que de verdad saben lo que está sucediendo, y les digo, pero ¿cómo pueden estar diciendo eso en televisión? Si yo estoy seguro de que están pensando lo contrario, pero tienen que vivir, porque hay muchas personas que viven de eso. Tú piensas que hay muchas personas que viven de ir a la televisión y con lo que le pagan es con lo que sobreviven, porque a lo mejor están en un periódico y si hoy en día los periodistas, quitando los 3 o 4 más destacados, se están ganando una miseria. Y evidentemente el estar, si no todos los días, muchos días en las televisiones, les viene bien. Por cierto, ahora mismo, y no voy a dar nombres tampoco, 2 personas, periodistas, que incluso uno de ellos dirige un medio de comunicación, ha escrito hace un par de días, ha escrito un artículo diciendo que no iba a volver a ciertos programas por la manipulación total y absoluta que existía. Y te estoy hablando de una persona muy progresista, el que dirige un medio de comunicación muy progresista y que ha dicho que no va a volver por la manipulación que existe ahora mismo. O sea, es que dices, pero bueno, pero por favor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hacia dónde estamos yendo? O sea, ¿dónde está la libertad de tanto que se les llena la boca de que todo esto lo están haciendo por la convivencia, la democracia, la libertad? Pues es toda una gran farsa. Y lo que Exactamente, hablamos, pero para que todo el mundo lo vea, en un principio teníamos esto, ¿no? Y por cierto, ya sé que estoy con el micrófono de la webcam, pero es que no tengo ahora mismo un micrófono aquí, así que disculpar el mal audio, espero que me escuchéis más o menos bien. se escucha Eh, bien, Rubén. yo deciros que, por ejemplo, mirad, en el caso de Ucrania, ¿no? En el caso de Ucrania, que fue cuando yo empecé a coincidir con Ujú. el coronel, pues todo el mundo, gente de cientos de miles, incluso de millones de seguidores, amigos míos, me decían, pero ¿cómo te metes en este jardín? Si te estás jugando el canal, no solamente el canal, te estás jugando tu prestigio, te estás jugando tu trayectoria, te estás jugando el que te puedan llamar algunos medios de comunicación, el que te dejen de llamar otros medios, o sea, ¿qué estás haciendo? Y yo, bueno, estoy haciendo lo que creo que debo hacer, porque como dice el coronel, si algunos nos dedicáramos no a traspasar esa línea en búsqueda de la verdad, sino a irnos al extremo opuesto, porque es lo que quiere el poder que digamos, entonces lo que estamos haciendo es de relaciones públicas. No Eso estamos es. haciendo ninguna labor ni de información, ¿qué valor social tiene? Todo lo contrario. Estamos atacando los fundamentos de la libertad de pensamiento, que es clave en una sociedad sana. Ya no digo que esté bajo unos principios democráticos, sino sana. Me gustaría que además viéramos la evolución que ha tenido esto, ya no solamente la autocensura, sino ya directamente el marco institucional que alertaba en este canal, que se abría hace un año con la famosa ley influencer, donde el Estado, damas y caballeros, ya directamente puede multar a un divulgador pasando por encima de las plataformas y pasando por encima de algo capital en un régimen jurídico de justicia, que es la tutela jurisdiccional. A mí no se me puede castigar por algo sin que un tercero, en principio imparcial, haya dirimido la cuestión. Si el coronel o yo o cualquier otra persona nos sentimos atacados en nuestro honor o que se vulnera un derecho fundamental o se ataca nuestra integridad física o moral, acudimos a un juzgado y será un juez quien dirima esa cuestión, pero no el Estado de manera unilateral, arbitraria y además bajo unos cánones morales, ideológicos que todos sabemos hacia dónde van, los que van a imponer sanciones, ya no solamente ya no solamente la censura, sino directamente el castigo, la persecución, el orden disciplinario administrativo contra aquellos que se atrevan a ir en contra del bienestar social y la moral establecida. Claro. Y ya llegamos, y con esto te dejo a ti, coronel, No, porque no, por estamos favor. llegando a extremos. Veía hoy esta noticia y obviamente solo tenía que investigar un poquito. La misma fiscal que abrió un expediente solicitó un expediente de investigación a la Brigada de Información de la Policía Nacional contra mi persona y pidió que se me encausara por delito de odio, que no sé cómo va esa causa, no sé si se habrá archivado o qué pasará. Esta misma señora se publicaba hoy, que bueno, debe estar abonada al tema de los delitos de odio o algo, debe gustarle mucho porque pedía, o pide mejor dicho, 3 años de cárcel para un tuitero que, sin
hacer un uso de la violencia, es decir, cosas que todos podemos decir, bueno, esto pues ya veremos, ¿no? Pero simplemente por manifestar una opinión, como es que bajo su punto de vista la inmigración es una invasión, le piden 3 años de cárcel. 3 años de cárcel, o sea, ya no solamente la coerción desde las plataformas, ya no solamente el orden administrativo que se va a poner, sino ya incluso los propios órganos jurisdiccionales del Estado, como son, y es que en España es así, lo he dicho por el presidente del gobierno, la Fiscalía, a perseguir a la gente que diga ciertas cosas en redes sociales, damas y caballeros, con penas de cárcel. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Yo no estoy ni cercano a estos posicionamientos que creo que se están, por ejemplo, el otro día hablaba y me habló Roberto Vaquero que quería debatir conmigo sobre inmigración y le dije que sí, pero hay que ver quién quiere que modere, porque quiere que saque un moderador y tal, y lo haremos. Pero yo no estoy para nada de acuerdo en que la inmigración sea una invasión, porque una invasión es una acción deliberada, organizada con unos fines políticos. Creo que se está aquí permitiendo, o se desea, mejor dicho, una mano de obra barata por las circunstancias económicas y la crisis política tan grande institucional que tenemos en España. Pero jamás se me ocurriría que se pudiera enfrentar a 3 años de cárcel a alguien que manifiesta esta opinión. No sé, Coronel, si tú has visto esta Sí, noticia. sí, sí, la había visto, la había visto. Pero mira, Rubén, es que es el otro cajón desastre. Es decir, si ya cuando, además lo ha dicho la propia Unión Europea, que habrá de esos, digamos, delitos que llaman ellos de desinformación, pero que algunos se convertirán en delitos de odio. Otro cajón desastre, que es, vamos, el odio lo primero es un sentimiento. Y como sentimiento es como si te dicen que delito de celos, ¿no? Por decirte algo. Pero si es que eso no lo vas a poder evitar nunca. Habrá personas que son odiadoras porque hay gente que se odia hasta a sí mismo y odia a todos los semejantes, pero ¿qué vas a meter a todo el que odia en cárcel? O sea, que son delitos de odio. Porque además, claro, recuerda que esto dice, no, contra las minorías, sean religiosas, étnicas, culturales, sexuales, todo lo que tú quieras. Pero el otro día había quien decía que no, que incluso algunos políticos que decían que se iban a considerar los políticos como otra minoría y por tanto todo el que la atacara también sería un delito de odio, que ya es lo que nos faltaba, ¿verdad? Pero es otro cajón desastre para atacarte. Tú piensas que es lo que tú decías. El Estado, el gobierno, tiene todos los instrumentos para destruir a una persona en cuanto quiera, en cuanto se lo proponga. Tiene los servicios de inteligencia, tiene las fuerzas policiales, y tú lo has dicho, tiene la judicatura, y acuérdate, y tiene probablemente el arma más terrible de todas, que es Hacienda. Verás, yo acabo de abrir el canal, nada, los últimos días de diciembre, llevo ahora mismo un mes. Verás lo que van a tardar en abrirme una inspección fiscal. Y fíjate, esto va a quedar grabado, lo recordaremos. Verás molestar, y en cuanto empiezas a molestar y hacer programas críticos, pues van a ir a por ti y da igual, si luego te van a buscar las cosquillas de alguna manera. O sea, de momento te van a abrir una inspección, que te van a volver loco, que te van a desquiciar, que hay gente que termina tirándose por un puente, pero da igual, ya te han arruinado la vida. Y con un desgaste psicológico, con un desgaste económico, pues ya sabes, no tengas ninguna duda, Rubén, es que esto funciona así. Y es la manera de hacerlo. Y acuérdate, si volvemos otra vez al tema de las redes sociales, es bien sencillo. Porque en las redes sociales están combatiendo los ejércitos. Tú piensas que hay países como Israel, como el Reino Unido, que tienen brigadas enteras dedicadas a hacer la ciberguerra. Y la hacen también en las redes sociales. Evidentemente, la hacen en las redes sociales. Y además, los servicios de inteligencia exactamente igual. Y lo que tienen ellos y los servicios que compran de personas externas, yo los conozco. Personas muy capacitadas que sirven a gobiernos precisamente para imponer narrativas o para combatir las narrativas que no interesan. Y es lógico, porque tú piensas, que yo lo he dicho en muchos programas ya, que lo mismo que considerábamos el cuarto poder a los medios de comunicación tradicionales, a la prensa de toda la vida, en las redes sociales son el quinto poder. Son el quinto poder. Y evidentemente hay que controlar, y lo mismo que se ha intentado siempre por parte de los políticos, manejar el cuarto poder. Ahí tenemos todos los casos, la operación Mockingbird en Estados Unidos, cómo la CIA tenía comprado a medios de comunicación y a periodistas de medio mundo. Entonces, ahí está, si solamente hay que leer la historia, todos los documentos que se van desclasificando. Hoy se hace exactamente igual, y se hace en el mundo físico y se hace en el mundo virtual. Piensa que todos los días en el mundo se conectan en alguna red social más de 4.000 millones de personas. ¿Eso se iba a dejar que cada uno pusiera lo que quisiera? No,
lo mismo. Y además, como hay gente que cuando lo ve y ve que uno lo pone y otro lo pone y se crean de trending topic, se queda convencido totalmente de que esa es la verdad y de que el que dice lo contrario es el que está equivocado y al que hay que expulsar de las redes sociales. Y claro, esto está totalmente trabajado. Y claro que los gobiernos pagan para que eso se imponga. Pero aquí en España hemos tenido casos con los partidos políticos principales, cómo han intentado manipular las redes sociales en el momento de las elecciones. Fíjate, si es tan fácil. No olvidemos, Rubén, lo que pasó con los Twitter Files en las últimas elecciones estadounidenses. Cómo los servicios de inteligencia estadounidenses presionaron, que hay muchas maneras de presionar a una persona, muchas maneras, extorsionarle, comprarle, seducirle, hay muchas maneras. Presionaron a los directivos de Twitter, del entonces Twitter, para que no aparecieran noticias relacionadas con el hijo de Joe Biden, de Hunter Biden, que pudiera perjudicar a Joe Biden de cara a la elección. Eso está ahí, solamente hay que investigarlo. Está totalmente clarificado. Para que veas, tú fíjate, lo que estamos hablando no es ninguna teoría de la conspiración, es una realidad total y absoluta. Y es lo que se está haciendo de manera constante, Rubén, de manera constante. Y nosotros que no somos nadie, que al final no tenemos ninguna fuerza, por más que nos apoyemos entre nosotros, y somos un grupo grande, y por más que nos apoyen nuestros queridísimos seguidores, los tuyos y los míos que van creciendo, se lo agradezco muchísimo, al final no somos nadie. Y a nosotros nos destruyen de la noche a la mañana. Mañana te sacan un escándalo sexual, fiscal, te meten en una reyerta, que es muy fácil, que mañana te vayan a buscar 3 o 4, estés en un bar y te monten una bronca. Y te han arruinado, y te los graban, y te han arruinado, Rubén. Te han arruinado. Y porque es lo mismo que te siguen, mañana te deja de seguir la gente porque cree que efectivamente que no, todo lo que pensaban que eres una buena persona y que estabas haciendo el bien y que crees que era un proyecto político interesante y que podías llegar el día de mañana a ser un político de verdad honrado, pues de repente te montan un escándalo con una mujer, con otro hombre, con una pelea, con cualquier cosa, o te montan un escándalo fiscal, aunque sea mentira. Y saca la noticia en estos medios que te digo, en cualquiera, que luego lo replican los grandes, terminan por replicar los grandes, porque como salta a las redes sociales y empieza a ser viral, salta a los grandes medios de comunicación, que es como se hace, y te dicen, no, resulta que Rubén tenía dinero en un paraíso fiscal. Fíjate el pobre Rubén que va a tener. Tenía dinero de no sé cuántos millones en un paraíso fiscal de todo lo que le había pagado Rusia, ¿no? Entonces, y ya está, da igual, es una mentira total, pero ya te han destruido completamente, Rubén. Porque ya tendrían que pasar años para que tú les convenzcas de que aquello era mentira. Y así es Sí, como se pero fíjate, coronel, hay veces que cuando lo que tú tienes que ofrecer es más potente que la difamación, a veces la difamación no resulta. Pongo un ejemplo, el caso de Donald Trump. Donald Trump es tan evidente y claro que su posicionamiento es contrario al establishment político, armamentístico y energético norteamericano, que el pueblo norteamericano entiende todas las causas que le van abriendo, todas las difamaciones, todas las cosas que le salen, los audios diciendo pues barbaridades sobre mujeres y lo que sea, lo ven como lo que es decir, como que lo intentan quitar de en medio, ¿no? O sea sí, que, bueno, pero fíjate, Rubén, lo que acabas de decir. Estamos hablando de Donald Trump, una persona sí, multimillonaria que domina muy bien los medios de comunicación, que ha tenido medios de comunicación como era la Fox, que le apoyaba, que además sabe cómo manipular también, porque lo que te digo, él fue presentador y director de un reality show durante 10 años y sabe muy bien qué mensajes tiene que mandar, tiene la capacidad para a su vez comprar personas que mueven sus mensajes y aún así, fíjate lo que estamos hablando, cómo se la jugaron con los Twitter Files para que saliera el ganador, el Joe Biden, y cómo se la jugaron. Pero no olvidemos, Rubén, y ahora si haces un poco de memoria, tú te acordarás perfectamente, cómo en esa época, en esas elecciones, le sacaron otro escándalo monumental que era el Russian Gate. El Russian Gate, en el que decían que en realidad a Trump le estaba apoyando Putin, ya sabes, ¿qué lo hablaremos? El comodín Putin. Cuando las sí. cosas van mal, hay que sacar el comodín Putin, ¿no? Entonces le sacaron el comodín Putin y le dijeron que no, que es que en realidad él estaba, además que le estaban presionando, porque si Putin tenía fotos de cuando él fue a Rusia con prostitutas, que si no sé cuánto, que si no sé qué. Tú sabes que todo eso se demostró que era mentira. Cuando se demostró que era mentira, pero en juicio, prácticamente ya no salió en las redes sociales. Aquí no salió en ningún medio. Porque, entre otras cosas, aquí sabes que la mayoría de los medios están muy inclinados hacia donde están inclinados, pues como los grandes medios estadounidenses de las dos costas, que están inclinados hacia el lado demócrata y están comprados, dirigidos en muchos casos por lo que llamo la secta de los sorosianos, que nos daría para hablar largo y tendido.
Pero es que lo que te digo es que lo que estamos diciendo una vez más lo podemos dar con datos, Rubén. Y ya te digo, pero es que es tal la manipulación. Pero fíjate, ahora mismo lo estamos viviendo en este país, en el nuestro, ¿no? Como cuando ya no funcionaba lo de la amnistía, ya no funciona que si fue un golpe de Estado, que si los CDR, que si el proceso, hay que sacar el comodín Putin. Claro, porque ya sabes, todos los males de Europa, pues es el comodín Putin. Entonces, en vez de echarnos fíjate, me hace mucha gracia cuando dicen, es que Putin quería destruir España. ¿Pero quién está destruyendo España? Si No, son no los serán propios los políticos nuestros que tenemos españoles. aquí, que son los que lo están destruyendo. Ay, pero da igual, hay que sacarlo, porque además en este contexto hay gente que dice que malos son. Ahora entiendo por qué nos quiere llevar a la No, no, guerra. Ahora entiendo por qué mandamos y unidades aparte a Rusia para ver si les atacamos ya. Es que, vamos a ver, Rubén, los que sabemos de estos temas, que llevamos muchos años en ello, sabemos cómo se crean los procesos de demonización. Tú, pues, cuando vas a atacar a alguien o pretendes atacarle, tienes que iniciar tiempo antes un proceso de demonización. De tal manera que al final tú llegues a convencer a la población de que, es que hay que necesario atacarle, porque es que es tan malo, tan malo, tan malo, tan malo. Y además hacerlo de manera preventiva, antes de que nos vaya a hacer mucho daño. Y de tal manera que tú consigas de manera astuta que sea el propio pueblo el que te diga a ti que tienes que llevar a cabo esa acción bélica. Pues eso está todo inventado. Está todo inventado para los que sabemos de ello, evidentemente. Pero por favor, que no caigamos en esa trampa. O sea, lo que pasa además, es que es fíjate fácil una es caer, cosa, porque obviamente, en el caso de que fuera cierto, que yo no niego que Rusia haya podido favorecer la vía independentista, sí, Rusia iba estaría a mandar actuando. 10.000 soldados, los iba a teletransportar, ¿no? En el No, bueno, espacio-tiempo. eso no, Venga, eso es una chifladura, pero es una chifladura, pero la ha vuelto a poner hoy en la mayoría de los medios, ¿eh? Que ya. decía que le iba a mandar 500.000 millones de euros Rusia y le iba a mandar 10.000 soldados. ¿Por dónde? Los iba en paracaídas, pero que de repente los aviones se desaparecían y nacían allí encima de Cataluña. O sea, vamos a. O sea, es que yo, de verdad, es que yo no salgo de mi asombro y que haya gente que se lo crea a pies juntillas. Sí, Que se lo sí. crea Pero a en pies cualquier juntillas. caso, es decir, en ese relato, Rusia estaría actuando de acuerdo con sus intereses legítimos, que es desestabilizar a un organismo que ha reconocido que lleva años armando bajo mano a Ucrania para prepararle para una guerra contra Rusia. Al final, como decías tú, nuestros políticos que tienen que ante todo salvaguardar por la unidad y la pervivencia del sujeto político, que es España, son los que están destruyendo a la nación a través de los procesos soberanistas, las consultas, las amnistías, la arbitrariedad jurídica, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que quería también hablar contigo a raíz del control de las redes sociales, que has apuntado tú ahora muy bien y que yo todos los días reviso la prensa y reviso las publicaciones, ¿no? Y pasa, cuando ya estamos acostumbrados, como te pasará a ti, que dices, bueno, ves la misma información en la misma línea en todos los medios apuntando en una única dirección. Y la verdad es que hoy y anteayer y estos últimos días, en clave de política internacional y hablando del tema que vamos a hablar ahora, que es pues, el conflicto por excelencia en el que nos están metiendo, es para echarse bueno, a mí se me ponen los pelos de punta porque la situación es prebélica. Es decir, estamos Totalmente. viendo al ministro de Defensa alemán diciendo que hay que prepararse para una guerra contra Rusia, que Rusia va a atacar a la OTAN antes del 2025. Pero es que también han salido pues En otros Reino señores Unido, en Noruega, en Suecia, en en Finlandia, Lituania. en Dinamarca. Claro, claro, nos están preparando. Y todo esto es parte de la preparación, Rubén. No tengas ninguna duda. Entonces, esto es parte de la preparación. Y además, cuando todos, el que sabe, quiera saberlo, solo tiene que leer un libro de Juan Antonio de Castro Arespacochaga que se titula Soros rompiendo España, y ahí explica perfectamente quién está detrás. Juan Antonio de Castro Arespacochaga presentó más de 400 pruebas al juez en su momento y a la UDEF, demostrando que quien estaba detrás era la secta de los sorosianos, que estaba un peso Society, que estaba Soros. Y no le han hecho ni caso, porque no interesaba, porque entre otras cosas los que han escrito parte de esto, aparte de los comprados, de los pagados por el gobierno, quien lo ha escrito son personas que trabajan para intereses extranjeros, que trabajan para servicios de inteligencia extranjeros, que yo les he denunciado públicamente.
¿Me ha denunciado alguno a mí? Ninguno. Entre otras cosas, fueron los que me atacaron a mí, me lanzaron la campaña, una campaña sobre la que ya digo que algún día escribiré un libro cuando crea que mi familia está a salvo y está protegida, porque es el miedo que tengo por ellos, que lanzaron la operación Moncloa, dirigida desde el exterior, en la que participaron unos cuantos españoles de alto nivel, incluyendo lamentablemente algún militar, que están vendidos completamente a intereses extranjeros, que son los verdaderos traidores, y lo hemos hablado estos días. El otro día lo decía el embajador Zorrilla, pero si es que además es que yo tengo toda la información para escribir un libro que parecería una novela de espionaje brutal, pero que es la auténtica realidad, Rubén. Y los Y son estos directores de mismos que estaban periódico que escribiendo hoy, muchas veces... que están en think tank en Londres, trabajando para el Servicio de Inteligencia británico. Así he denunciado en multitud de ocasiones por los propios parlamentarios británicos. Y son los que estaban escribiendo. O gente que trabaja en una organización que, si tú entras en Wikipedia, te dice que el principal financiador es Soros. Y son el que te está diciendo que no. Todo esto es el montaje de Rusia. Pero es que no ves que llevamos muchos años en estos temas, Rubén. Y lo que están haciendo, que le viene muy bien para crear una cortina de humo, para crear esta pantalla, ¿no? Para distraernos con todo este tema, para que nos olvidemos de todo lo que está pasando, mientras ellos siguen negociando bajo mano, pues claro, les viene muy bien. Y una vez más sacan el comodín de Rusia, el comodín de Putin. Pero si esto está todo inventado, Rubén, son las maneras de manejar a las poblaciones. Y claro, yo lo entiendo. Si tú y yo no supiéramos de estos temas y yo hoy lo hubiera visto en la noticia en todos los medios principales, en todos, físicos y digitales, pues yo también me lo creo. ¿Cómo voy a dudar de ello? ¿Cómo voy a dudar de la bondad o digamos, del buen hacer de nuestros queridos periodistas? Oye, de ellos que tienen la responsabilidad sagrada de informar al ciudadano y que tienen, porque los ciudadanos tenemos el derecho de estar bien informados. ¿Cómo vamos a dudar de ellos? Y si aparece la misma noticia en todos los medios, pero que sepamos que nos está manipulando, que nos están engañando. Ahora, claro, ya verás tú lo que tardan en cerrarnos el canal o de abrirnos una inspección fiscal. Ya verás tú lo que van a tardar. Bueno, pues tendremos que buscar otras Bueno, menos alternativas. mal que tú por lo menos eres abogado. Y yo, oye, cuento contigo para que me ayudes. Por supuesto que sí. O por lo menos, Aunque sabes que, oye, bueno, por lo menos si nos llevan a prisión, que sea una celda relativamente próxima, ¿no? Que por lo menos podamos defendernos mutuamente también en prisión y podamos compartir ahí claro, comentarios. y sobre todo para echar unas buenas partidas de ajedrez y estar por lo menos entretenidos. Eso es. ¿Qué te iba a decir? A ver, el tema del directo fundamental era este, ¿no? Porque yo, en los 3 años que llevo en redes sociales y la gente que conozco, yo sí he experimentado un cambio notable en las plataformas a nivel de divulgación y en fin. Y sobre todo, lo que os digo, veo un control de las redes sociales por parte de las diferentes facciones del Estado. Y hay peleas por las diferentes facciones del Estado, los diferentes partidos, a través de las personas que trabajan para ellos y que son pagados para ellos, para posicionar hashtags, para poner noticias, viralizar noticias y reconducir. Y la pelea es diaria, las 24 horas y a muerte, que es muchas veces pues agotador, ¿no? Por tener que analizar, tener que explicar tantas cosas. La verdad es que en ese sentido yo te admiro un montón, Coronel, porque tú no te cansas nunca, has terminado directo hoy, ahora vienes aquí y si pudieras luego también irías a otro lado. Y luego seguiré trabajando casi toda la noche, ya sabes que yo soy así. Sí, pero me alegro que por lo menos lo estés haciendo desde la comodidad de tu casa. Ya no he cogido 50 aviones y 20 hoteles. Sí, eso es Así verdad. que, pero quería abrir esto último porque hoy he estado dando muchas vueltas, ¿no? He visto, pero un montón, Coronel, de noticias de que la ofensiva de primavera ucraniana no ha ido muy bien. Ha salido otro caso de corrupción en el ejército ucraniano de 45 o 50 millones de dólares de armamento que se supone que llegaba, pero no llegaba, etc. Bueno, escándalos de estos varios. Y al final, los expertos de la prensa, tanto española como sobre todo también en Reino Unido, dicen que en cuanto Rusia gane la guerra de Ucrania, que lo próximo es Europa. Es decir, que Rusia... Vamos, sí. Mañana creo que van a llegar a los Pirineos, seguro, mañana además, veramos, corriendo. Pero no nos decían que no tenía ni chips, que tenían que sacarlos de las lavadoras, y el que no tenía munición, que no tenía absolutamente nada. Y ahora dicen que no, que mañana nos van a invadir a todos, ¿no? Es que yo de verdad es que, no sé, es que yo es que ya no salgo de mi asombro de cómo nos pueden tomar por tontos de esta manera tan flagrante, ¿no?
Pero es para todo, Rubén. Si es que ya te digo, mira, es que podríamos hablar de tantos temas que hay algunos que hasta me estoy refrenando, lo quieres tú, pero por no meterte a ti en un compromiso, ¿no? No, O sea, no, ya a mí no me iré metes en ningún comentando. compromiso, al revés. Pero mira, es que, claro, vamos a ver, tú piensa una vez más el poder que tienen los servicios de inteligencia y las cosas que pueden llegar a hacer. Que pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? Realmente. Pero no en España, que fíjate, después de todo en España, pues son personas que están sometidas a la ley y además, vamos, lo tengo muy claro. Pero en otros países no. Mira, esto cuando te dice, es que no es que son sometidos, que es que tú piensas que un servicio de inteligencia es reflexión, pero también es acción. Y acción encubierta. Y hacen cosas que evidentemente no deben de conocer, no tiene por qué conocer la opinión pública, sobre todo en ciertos países, que no tienen ningún reparo. Mira, cuando aquí nos dicen esto los NAFO, los FEIA, estos, ¿verdad?, que nos atacan de manera constante, pobrecillos. A mí me dan hasta pena, pero en fin, porque parece que han cogido al más tonto de cada clase. Pero, pero ¿tú te crees que todo eso, como nos dicen, no, esto es espontáneo? Salió ahí en un país báltico, que a alguien se le ocurrió y los demás nos hemos ido sumando. Es que de verdad nos toman por tan tontos. Esto no es espontáneo ni mucho menos. Está precisamente para crear esa aparente tendencia de que hay todo el mundo que apoya a la OTAN, porque para que no lo sepa, lo de NAFO es eso, amigos de la Alianza Atlántica, ¿no? Entonces, Organización de Amigos de la Alianza Atlántica. ¿Tú te crees que nos van, Propagandistas al final del control norteamericano de Europa. claro, pero ¿tú te crees que nos van a contar que eso es espontáneo? Hombre, por favor, que es que funciona así. Se crea para crear esa apariencia de que todo el mundo está a favor de lo que está sucediendo. Y mira, ya lo digo bien claro sobre el tema de Ucrania, hay algo bien claro. Si Ucrania estuviera ganando lo más mínimo de terreno, abriría todos los días los telediarios. Si No me extraña. prácticamente ya no hay noticias sobre Ucrania, es que le está yendo muy mal. Porque es así, esa es la triste realidad. Oye, y de verdad, ojalá acabe pronto la guerra, sobre todo pensando en la matanza terrible que está habiendo de ucranianos y cómo se está destruyendo el país. Habría que analizar quién está comprando las tierras y quién está comprando todos los recursos de Ucrania, quién ya se ha comprometido a reconstruir Ucrania, evidentemente, incluso ya ha realizado conferencias en Europa internacionales para ver quién se suma a esa reconstrucción de Ucrania, que va a ser un negocio hiperfabuloso. Entonces, eso es lo que hay que analizar, porque es lo que hay detrás de todo eso, evidentemente. Y lo que tú decías, un país que siempre fue uno de los mayores corruptos del mundo y que lo sigue siendo, hace dos días apenas, como decían, y fíjate, salió hasta en un telediario se llegó a salir, en el que decían, vamos, de los principales, que decían eso, que decenas de miles, o sea, perdón, decenas de millones de euros que se habían volatilizado, que era para los soldados, ya no solamente para armamento, para dar de comer a los soldados y que habían desaparecido, ¿no? En el Ministerio de Defensa. Y luego nos cuentan aquí, dicen, no, es que vamos allí a defender la democracia, la libertad, los derechos humanos. Pero si esto ya nos lo vendieron en Afganistán, Rubén. Y cuando no les interesó, salió Biden diciendo, pero qué derechos humanos, ni qué nada. Si nosotros lo que fuimos era para que no hubiera un gran atentado yihadista en Estados Unidos, lo demás nos da exactamente lo mismo. Pues esto, igual, lo demás es, pero hay que convencer a las poblaciones porque esto tiene un coste económico, tiene un coste en vidas y hay que convencer a las poblaciones de la bondad de lo que se está haciendo. Si está todo inventado, Rubén. A mí cuando me dicen, tú eres por no sé qué, digo, no, mira, yo soy por la verdad. Y a mí lo que me importa es España y los españoles, que es lo que yo he jurado defender. Y evidentemente estar equivocado como los demás, pero eso para mí es el principio de mi vida. Y lo que no quiero es que nos sigan engañando y sobre todo que aquí haya políticos que en vez de defender también los intereses de España y los españoles, estén defendiendo constantemente los intereses de otros, Rubén. Eso es lo que a mí me preocupa. Y lo demás me da exactamente lo mismo. Y por supuesto que me digan lo que quieran. Pues yo seguiré en mis treces de defender a mi país y a mis conciudadanos, le pese a quien le pese. Al contrario de lo que hacen otros con declaraciones que parece que efectivamente le está pagando al enemigo, que lo único que hacen incluso ministros, atacar a la propia España. Fíjate, Oye, coronel, que en ya me he esta explayado línea. ya, ¿eh? Ya cuando quieras cortamos. No, 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 para nada, que va, al revés, al revés. Si es que precisamente, eres muy necesario, coronel. Leía hoy que decía este artículo, ¿no? Bueno, hay varios, pero el que me ha llamado la atención fundamentalmente era uno del Mundo, de un tal Javier Colás, que afirmaba nada más y nada menos que a partir de julio va a empezar, o sea, este julio ya, el 2024, Rusia va a atacar de manera oculta a
una serie de países, pero fundamentalmente decía Occidente, empezando por Estonia, Letonia y Lituania, incitando a grupos étnicos rusos a iniciar rebeliones y alzamientos en dichos países, ¿no? Que son esos países donde tienen hasta un 25% de población rusa que habla ruso y que les han prohibido hablar en ruso. Hombre, a lo mejor tiene algún motivo para levantarse, ¿verdad? Para molestarse un poco. Pero mira, seguramente ¿a quién se lo ha dicho este periodista? ¿Qué se lo ha dicho? ¿Se lo ha dicho Putin en persona? ¿O le ha robado los planes secretos? No, no, O como es un como dices, documento alemán, es un documento de inteligencia alemán que en principio se ha filtrado. no, aquí ya sabes que es como cuando empiezan los telediarios y dicen, según la inteligencia británica, desconfía que te van a meter el lagarto ya mismo, ¿no? Pero en cambio, cuando el otro día, ¿te acuerdas cuando Rusia decía que el avión ese que transportaba prisioneros, que se lo estaba devolviendo a Ucrania en un intercambio de prisioneros, todo el mundo, bueno, si lo ha dicho Rusia es mentira seguro. Bueno, pues para que tú veas, esa es la manipulación. Que nos engañan, sí, seguramente nos engañarán todos porque estamos en una guerra y en la guerra recordemos que la primera víctima es la verdad, ¿no? Por supuesto que sí, o como decía ya como decía Sun Tzu, eso que toda guerra se basa en el engaño, por supuestísimo, pero aquí también nos engañan y no olvidemos, ¿tú has leído hoy RT? ¿Tú has leído hoy Sputnik? ¿Tú has leído hoy el Pravda? ¿A que no? ¿Qué has leído? En las noticias que acabas de leer. Es decir, que nos engaña son los nuestros. No nos están engañando los otros que no lo leemos, entre otras cosas, porque en la Europa de las libertades resulta que hay medios que están prohibidos que los veamos y que los leamos. Entonces, en cambio, hay periodistas en Moscú que odian a Rusia y todos los días emiten desde Moscú diciendo en algunos casos falsedades, pero que no pasa nada, que no pasa nada. Tú fíjate la diferencia. Es decir, por favor, que nos dejen ya de tomar el pelo. Que unos mienten seguro, pero los otros exactamente igual. Y eso de que conocen los planes secretos de que mañana nos van a atacar, que tú sabes que además lo que salió en The Bill parece ser que era un ejercicio que estaba previsto, que ni siquiera era algo real, ¿no? Pero bueno, aquí a cada uno, obviamente, hay que vender periódicos y hay que sacar titulares escabrosos, llamativos, que luego muchas veces lees el artículo completo y dices, pero si no tiene nada que ver con el titular y con los 2 o 3 subtitulares, porque saben perfectamente que más del 80% de los lectores no pasan de los subtitulares. No se lee ni siquiera el artículo completo, que encima cada vez son más cortos, más inexactos, porque precisamente no tienen capacidad para desarrollarlo porque saben que un artículo largo no lo lee nadie. No lo lee nadie. Y más sensacionalistas también. Total. Y en este caso concreto, fíjate, Coronel, a mí, a ver, Rusia no tiene un régimen democrático, como tampoco lo tiene España, como sabéis, explicamos, lo defiendo en este canal. En Europa, de hecho, ayer ayer antes de ayer que España era una democracia, pero imperfecta, me han puesto a caldo. Me han dicho, ¿qué va a ser? Ni siquiera una democracia, esto es una partitocracia, esto es un latrocinio, esto es un no sé cuánto. Y digo, hombre, todavía nos queda algo de democracia, poco, pero todavía algo nos queda, ¿no? Digamos que es una democracia. No, dejad que cada uno bebes, por Dios. Sabes que al final hay gente que quiere ser más papista que el Papa, que al final también obviamente yo siempre defiendo los puntos que sabéis que para mí son hechos e incontestables, pero también tenemos que ser inteligentes y saber modular las cosas y no a cada momento estar saltando, ¿no? Porque si no se hace muy difícil poder abrir un espacio de diálogo para que la gente reflexione, que es al final la finalidad fundamental de este canal. Si la gente no reflexiona, no abre la mente y como decía Humboldt, la mente solo se abre desde dentro. En este caso, estaba diciendo que solo Francia en Europa tendría prácticamente casi un régimen democrático pleno, políticamente hablando, pero yo sí que os digo que en Rusia tú puedes ver, efectivamente, como decía el coronel, la CNN, puedes ver incluso, bueno, la CBS, todas las canales, incluso el público norteamericano, pero exactamente aquí no podemos ver ni Sputnik, ni RT, ni ningún medio que serán, obviamente, como Televisión Española aquí, es decir, medios propagandísticos condicionados por el gobierno, que al final es ruso, que les financia. Pero déjeme que sea yo quien contraste la información, déjeme que sea yo el que vea qué es lo que dicen los medios rusos. Porque si me suprimen la capacidad para contrastar la información, estamos entrando ya en una deriva que es la que tradicionalmente se supone
que es de la que se ha vanagloriado Occidente. Defender las libertades, defender la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de prensa, etcétera, etcétera, ¿no? Si estamos entrando en esta deriva, precisamente como todos los regímenes decadentes, para protegernos, porque todos los regímenes pasan de la libertad a los regímenes totalitarios en pro de la defensa de un interés nacional, de la ciudadanía, etcétera, etcétera, pues, damas y caballeros, habrá que plantear una resistencia, habrá que organizar una resistencia. Mira, perdón, me estoy acordando de otra cosa, Rubén. Mira, lo voy a contar casi con un chascarrillo. Sabes que estuve casi 3 meses sin estar en las redes sociales simplemente porque no podía, ¿no? Cuando estuve convaleciente, pues de octubre, noviembre y diciembre, prácticamente 3 meses. En esos 3 meses en Twitter, para que veas el grado de manipulación que existe, en esos 3 meses, ¿te puedes creer que gané más de 5.000 seguidores? Yo cuando lo vi, digo, no me lo puedo creer. Digo, oye, a lo mejor es que les gusta que no ponga nada, a lo mejor pongo tantas barbaridades que lo que le gusta es que no ponga nada. Desde que empecé a poner otra vez algo, no sé si habré ganado 1.000 seguidores, pero hay días que pierdo 200, 300, porque evidentemente, ¿por qué? Porque lo primero que te hace, sabes que ahora tú pones algo y hay una opción que dice, no me interesa este post, no me interesa porque no sirve para nada o no sé qué, algo así, ¿no? Si te lo ponen varias personas, inmediatamente ya no tiene ninguna repercusión. Y dices, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que teniendo, no sé, 370.000 seguidores que debo tener, cómo es posible que ponga algo y tenga 10 visualizaciones y 4 likes? Es imposible. Porque a alguien, no digo que a todo el mundo, pero a alguien a lo mejor le puede gustar de mis seguidores lo que he puesto, ¿no? Para que tú veas la manipulación que existe con todo y aparte las denuncias masivas para que efectivamente eso no tenga ninguna repercusión. Así funciona todo literalmente, Rubén. Así funciona todo. Para que veas el grado al que estamos sometidos. Por cierto, prácticamente todos los días me abren una cuenta para suplantar mi identidad. La mayoría de los casos unos casos es para difamarme, me ponen todo tipo de barbaridades en la propia cuenta o deforman mi imagen o sacan memes, pero en muchos casos es para estafar. Todos los días lo denuncio, el formulario completo en el que tengo que mandar hasta mi carnet de identidad, lo denuncio a Twitter. En unos casos lo cierra. Hay veces que tarda meses en cerrarlo, Rubén. Meses. ¿Pero cómo es posible? Cuando luego resulta que cuando quieren, a nosotros nos banean en una hora, ¿no? Para que veamos la manipulación que hay, evidentemente, es una manipulación total y absoluta. Hay una Pero, cosa. oye, y cuando dicen delitos de odio, tanto a ti como a mí, nos ponen vamos, a parir, y perdonadme la expresión, No, no, nos ponen totalmente. pingando todos los días, nos dicen todo tipo de barbaridades, todo, Mira, y los a mí, mismos, por ejemplo, ya. una persona anónima, los mismos de Sí. siempre. Nos acosan sistemáticamente. ¿Hace algo Twitter? Nada. Se ve que contra nosotros no hay delitos de odio. Anda, que se te ocurra a ti o a mí poner algo, una frase un poco malsonante. Verás cuánto tardan en banearnos o en cerrarnos la cuenta. Y a los demás parece que no, parece que tienen bula. Porque evidentemente, no olvidemos que Twitter, X, es un negocio. Y hay quien mueve, si en cuanto empiezan a mover dinero y a pagar por ello, claro que pueden hacer lo que les dé la gana y los demás no. Es que es así, Rubén, es así de Pero eso claro. es así, coronel. Y al final, mira, como decía Churchill, si te paras a tirarle piedras a cada perro que te ladre, nunca llegarás a tu destino. Es decir, tanto habrá pasado tanto a ti como a mí que al Esto ya principio. era un proverbio árabe que lo copia, era un proverbio árabe muy antiguo, sí, pero bueno. Dios me libre a mí de que sea Churchill el citado en este canal, en presencia del coronel. Mirad, al principio era que, bueno, en mi caso, ¿no? Lo que está diciendo este chico no es verdad, no tiene ni idea, no sé cuántos. Luego tú te esfuerzas en poner, venga, vamos a debatir argumentos. Bueno, los argumentos al final son argumentos. Cuando ya no es que no tienes verdad, es que buscas dinero, es que buscas tal, no sé cuántos. Enriquecerte, bueno, cuando montas una plataforma de la cual no percibes nada más que te supone un gasto, ya no es que buscas dinero, ahora simplemente es que buscas notoriedad, narcisismo, ¿no? Que es por lo que me atacan a mí. Bueno, te dicen todo tipo de barbaridades. Pero mira, Rubén, entonces, estos días... siempre te van a atacar por algo. Claro. A mí me sorprende porque a día de hoy, cuando me insultan, ya, coronel, me insultan o por el flequillo o por el puro. Entonces, al final, pues me alegro porque por lo menos me divierto. Pero mira, yo, por ejemplo, he dicho que todo el que quiera venir a mi canal solo tiene que proponérmelo. Dices que solo estás trayendo personas de un mismo perfil o que dicen todos lo mismo. Bueno, pues yo he dicho, me han propuesto personas, digo, encantado, incluso se lo han dicho en Twitter, oye, que Pedro Baños te ha invitado oficialmente a su canal. No han respondido. Ahí está, que vengan. Pero si tú me conoces, Rubén, a mí me gusta debatir con datos en la mano.
Y además, tú sabes que yo jamás insulto a nadie ni intento no alterarme, salvo, como siempre, que afecta a España, a los intereses de España. Entonces sí que me altero. O que insulten a España. Si me insultan a mí no pasa nada. Pero lo que te digo, que vengan y que aporten sus datos con argumentos y además, oye, vamos a hacer programas muy interesantes. Efectivamente, voy a traer ya a chicos jóvenes, pues como tú, a personas muy interesantes, muy bien documentadas, que quiere venir otro a contraargumentar o que cree que va a contraargumentar, está invitado. Y lo vuelvo a decir aquí en tu canal, Rubén, está invitado. Yo no voy a rechazar nunca a nadie. Si alguien me contacta y me dice, mira, a mí me gustaría participar porque quiero también dar mi opinión, porque creo que lo que estás diciendo no es verdad, lo estáis tergiversando, Fantástico. encantadísimo de que venga, Rubén, encantadísimo, por supuesto. Oye, ¿Ves? además, oye, es ¿Ves? verdad, Ojalá, es que tú y yo ojalá podemos fuera además bueno que estar se atreva. equivocados, Rubén, podemos estar equivocados y a lo mejor alguien me ilumina. Oye, ¿por qué no? Anda, que no estoy equivocado veces a lo largo de mi vida y seguiré estando tantísimas veces más, porque a mí también me engañan, evidentemente, como a todos, y Claro. puedo estar recibiendo información falsa o creerme cosas porque a lo mejor también, como todos, tenemos nuestros secos cognitivos, pues que vengan y que siempre con educación, con respeto, claro, si lo que van a venir es a insultarte y a cargarse el canal y a ver cómo te lo cierran porque van a decir una barbaridad, pues evidentemente no. Ahora, lo demás, por supuesto que pueden venir, por supuestísimo, encantado. Al revés, sería lo mejor. De hecho, por ejemplo, en mi caso, Ujú, yo llevo muchísimo tiempo pidiendo debates con personas, obviamente, de cierta notoriedad y relevancia, autoridades, digamos, o personas, digamos, que lideren algún tipo de pensamiento, pues no tiene sentido, del independentismo. ujú, Nunca, sé que nunca van a aceptar un debate. Y si no lo claro. aceptan es porque no quieren, o sea, porque no les interesa a ellos. ¿Por qué? Pues porque no tienen nada que ganar. En tu caso concreto, pues sería muy bueno si cualquier persona considera que los datos que maneja el coronel, que ofrece y que expone en su canal son incorrectos, yo me Claro. ofrezco Oye, fíjate, a vamos a hacer hablar de vamos a moderador. hablar del Nord Stream. Pues que venga uno y que me trate de demostrar que no, que el que lo voló fue la propia Rusia para incordiar, ¿no? Y para crear un atentado de falsa bandera. Vean, pues que venga y que nos lo cuente y los demás pues contaremos los datos que tenemos, que igual también están equivocados. Es mentira, pues. Y como eso tantas cosas, Rubén, pero que vengan, ya te digo, si yo encantado, no voy a cerrar las puertas nunca a nadie, porque además ya ves que estoy intentando traer a personas que cuesta trabajo encontrar, que tengan distintas posiciones, que cuesta trabajo encontrar. No te Mucho. creas que es fácil y tú lo sabes. Pero ya Sí. te digo, claro, lo más fácil es insultarte, difamarte, que si no sé qué, que si te También es, pagan, que si te compran, que si no sé cuánto, al fin, el rollo de siempre que al final. Y el problema es que hay gente que se lo cree, ese es el problema de todo, ¿no? Y el daño que llegan a hacer. también Hablabas es, antes, ¿tú sabes dónde pelean los servicios de inteligencia todos los días? En Wikipedia. Tú sabes que Wikipedia es una manipulación total y absoluta. Y hay servicios que ponen una cosa, a la hora la cambian, el otro servicio, el de enfrente, el adversario, a la hora la vuelven a cambiar los otros y están peleando todos los días. Pues como en todo lo demás. Si esto, por eso no hay que tomar todo lo que vemos siempre en Internet, cogerlo todo con pinzas, intentar de varias fuentes y no quererte nada a pies juntillas así de primer golpe de vista, porque lo más seguro es que te vayan a engañar. por supuesto. Y una cosa, lógicamente, es. Pero, desgraciadamente, coronel, el problema es que la crispación se ha implantado ya en todos los ámbitos de nuestra vida por los medios de comunicación y por la clase política, donde obviamente es más fácil movilizar los sentimientos del electorado a través del insulto, a través de la descalificación y no de los argumentos. Lo difícil es, primero, si estás defendiendo algo que no es verdad, tener buenos argumentos para ganar esa posición y lo segundo, al final mucha gente pierde el interés. Al final, y Ujú. eso, desgraciadamente, han hecho que se extienda muchísimo y la gente hoy en día vive muy crispada, no está dispuesta a Sí. debatir nada, solo busca gente a su alrededor que le reafirme sus posicionamientos. Al revés, cualquier persona que piense contraria a ti ya es un enemigo en todos los aspectos de tu vida y nunca va a poder ofrecerte nada. Es más, es alguien a combatir, a defenestrar, a alejar de los aspectos de cualquier posiciones. Yo de verdad que no sé, yo soy mucho más joven que tú, pero yo creo que hace 20, 30 años que la situación política objetivamente podía ser mucho más tensa, como por ejemplo el terrorismo que teníamos, etcétera, etcétera, una transición incipiente del franquismo al estado de partidos que tenemos ahora, con un régimen de libertades, eso sí, tenemos un régimen de libertades, pero no un régimen democrático. Pues yo creo que no había esta tensión y No. esta crispación social y esta atomización de los ciudadanos, que es lo que se busca también en redes Claro. sociales. Totalmente. Pero mira, tú hablabas, por ejemplo, en los años duros, terribles de la banda terrorista ETA, pero sabíamos quién era el malo
no había estas campañas de desinformación constante por parte de los políticos. Es decir, es verdad, bueno, había sus cosillas de que es eso, que si hago, no hago, dejo de hacer, que si negocio, dejo de negociar, pero no la situación que hay ahora. Es que ahora mismo es una situación es que nos falta comprender muy bien el contexto, porque es que no nos dejan comprenderlo, es que no nos dejan comprenderlo, y por lo tanto estamos en una incertidumbre permanente, y estamos en una desinformación, en una mala información, en una falta de datos, que ahora mismo lo comentábamos con Paz Velasco, que es una criminóloga extraordinaria, maravillosa, que ha hecho un programa fantástico, y decía, es que hay datos que no sabemos, que no conocemos, lo que hablamos todos los días en los programas de Iker, el Nicodatos, el que le llamamos Nicodatos, que se hace unas curradas de trabajo impresionantes, impresionantes. Dice, pero si es que no soy capaz de encontrar los datos, es que no existen oficialmente. Y estos son los que hablan de eso, de desinformar. Y recuerda que eso lo dije en el Congreso de los Diputados, dije, no olvidemos que la primera desinformación es no dar la información. Y hay mucha información que se nos oculta, y a partir de ahí todo lo demás está totalmente tergiversado cada vez más. Esa es la realidad, Rubén, esa es la realidad. Bueno, para ir encauzando, porque te he dicho que quería hacer una hora o no más, también no Ya quiero nos hemos tentar pasado de la hora, así que cuando tú quieras terminamos. no quiero tampoco tentar a la suerte con mi estómago, pero hay una cosa que sí que me Pues gustaría que vaya. apuntáramos. No, pues, que no sea yo el que te provoque mayor dolor de No, estómago, por ni Dios, todo molestia. lo Así que contrario, todo lo contrario. cuando tú Te lo quieras digo en serio, terminamos. mira, coronel, igual que tengo la suerte de haber podido poner en marcha junto con un montón de gente valiosísima un proyecto como la Junta Democrática, que va a hacer una labor en el área civil y va a seguir haciéndola independientemente de mi persona, de que yo me pase cualquier historia o lo que sea, pues el hecho de que hayan personas como tú, yo de verdad, otro día me decías, gracias, Rubén, no, gracias nada, yo estoy, me siento satisfecho de que haya personas como tú también en redes sociales, porque es que es lo que hace falta, coronel. Es que una persona sola no puede cambiar ni la mentalidad, ni ofrecer, ni llegar a una parte prevalente necesaria para que la ciudadanía cambie o esté informada. Hace falta muchas voces y hace falta mucha gente arrimando el hombro, y por eso es importante que cada vez haya más gente valiente y dispuesta a decir, pues mira, vamos a decir lo que no parece que el poder quiere que se diga, pero que es necesario decirlo y es necesario ver si el camino por el que nos llevan es el correcto o no. Y en relación a esto y del tema del directo de hoy, ¿a dónde vamos en un mundo donde el último pequeño islote de libertad, de pensamiento que nos queda, se nos va a acabar? Porque lo decía el otro día, ¿no? En tu programa que me invitaste, y como dije, fue algo que dijo ya pues mi maestro y mentor Antonio García Trevijano. Si se acaba la prensa libre, dijo entonces en un programa de La Clave con Pablo Sebastián, con José Luis Balbín, etcétera, etcétera, si se acaba la prensa libre, si se acaba la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, se acaba la posibilidad de organizar civilmente a la gente para luchar por su libertad. Porque no puedes difundir ninguna información con libertad con la finalidad de organizar nada. La gente no le va a llegar, es imposible. Pues Este mira, es un camino. claro. Yo siempre Pues si lo unes con una educación absolutamente alineante, porque ya ves que hay una ignorancia muy importante en la educación en general, hay una educación elitista que es otra historia. Pues encima solamente van a recibir información en un solo sentido, una narrativa imperante, que obviamente se la van a tener que tragar sí o sí, pues es que lo tenemos muy complicado, Rubén, lo que te digo. Nos va a quedar solamente la radio clandestina. Y Sí, fíjate, y mira que es verdad que cada vez hay más personas que ya desconfían de todo, que son las personas que nos siguen, ¿no? Que por lo menos quieren oír otras opiniones. Que no es que signifique que nosotros tengamos más razón que nadie, simplemente quieren oír otras opiniones. Pero es que probablemente es que ni siquiera nos van a dar esa opción de poder opinar de otra forma. exactamente. Y decía el otro día que por primera vez, decía yo públicamente en tu programa, lo que ha pasado en noviembre y lo que ha pasado estos meses, y ver el nivel de apatía y ver cómo poco a poco nos están argentinizando y llevando año tras año a mayor pobreza, mayor endeudamiento, mayor dependencia del Estado, mayor corrupción. Si además la clase política está dispuesta incluso a saltar el sujeto nacional, gracias a la Constitución de 78, a promover a que el gobierno reconozca
que España no es lo que histórica y objetivamente es, sino que la voluntad de unos pocos prevalece ante la historia de todos, pues desde luego hay caminos que se abren y que desde luego valdría la pena contemplar, como es, por ejemplo, forzar a la clase política desde la calle con organizaciones civiles como la Junta Democrática, pero también con organizaciones institucionales, o mejor dicho, desde dentro de las instituciones, donde gente que no se pueda corromper porque no perciba el dinero del Estado, fuerce la aplicación del 168 de la Constitución española. Y creo que tenemos que empezar a, bueno, a plantearnos todas las alternativas. Y lo digo crudamente. Dentro de 2 meses, 3 meses, un año, puede efectivamente que ni tu canal ni el mío estén. Que la gente no tenga acceso a información libre e independiente. Que el Estado se haya convertido ya en un marasmo que domine toda la posibilidad de que te llegue cualquier tipo de información. Es una de las situaciones más peligrosas políticamente que atraviesa nuestro país a lo largo de su historia. Lo cual, repito, creo que deberíamos empezar a tener muy seriamente en cuenta el momento en el que nos encontramos. Muy seriamente a tener en cuenta el momento en el que nos encontramos. Y nada más, porque son cosas que, ya te digo, Sí. uno Lo que reflexiona. pasa es que ya lo hemos hablado muchas veces, Rubén. No significa que no tengamos esa voluntad, pero tú sabes que ponerlo en práctica es prácticamente imposible. Estamos hablando casi de una utopía, porque no te van a dejar. Y lo que hemos hablado, si es que tienen todos los instrumentos en su mano para destrozarte de una forma o de otra, ¿no? Ujú. Así que, pero bueno, seguiremos en la pelea Bueno, mientras nos dejen, Rubén. seguiremos, Y si seguiremos no, hablando a de la ello. radio clandestina. Sí, sí, por supuesto, tenemos que hacerlo. Y damos paso ya para terminar a las preguntas. Dice Betsabe 7777, gracias a los dos por ser tan grandes. Rubén, me alegro mucho de que ya estés bien. Pues lo agradezco mucho. R. Espinosa dice, buenas noches. En primer lugar, transmitir a ambos participantes mi más profundo respeto y admiración. Mi pregunta es la siguiente. ¿Podemos considerar el teléfono como un caballo de Troya para conseguir la disgregación familiar? Desde luego, yo no sé si es intencionado o no, pero desde luego lo es. Tú fíjate que ahora ya hay las familias, cada uno está en su habitación y se mandan las cosas por WhatsApp. O sea, que es que ya parece una cosa demencial. O están comiendo o cenando y cada uno está viendo su móvil. Pues, evidentemente, si no hay comunicación, si no hay contacto familiar, pues claro que existe una disgregación familiar y muy importante. O ya cada uno se mete en su habitación, se pone a jugar online, se pone a no sé qué, se pone a no sé cuánto y se pierde ese contacto humano dentro de la familia. No tengamos ninguna duda. Por cierto, quiero dejar muy claro lo que he apuntado y las reflexiones que tengo, que también he hablado alguna vez en privado con el Core de estas reflexiones que tengo en los últimos meses. Lo que quiero decir al final es que la ciudadanía debe organizarse y yo estoy dispuesto a apoyar cualquier iniciativa que se mantenga fuera del dinero del Estado, que es la única manera, y lo he dicho siempre desde que empecé, y que persiga la institución de un régimen democrático. Eso es simplemente lo que quería decir. Sí. Josune Vega, Rubén, cuídate y Coronel, lo mismo, os necesitamos. Muchas gracias a los dos por compartir vuestro conocimiento. Me apunto a esa radio clandestina. Abrazo enorme a los dos. Gracias, Josune. Muchas gracias, Josune. Miguel García Martínez dice, estimado Rubén y Coronel, Rubén dice que no hay democracia y el Coronel que sí, aunque imperfecta. Sería un buen debate, ¿no? Pues, hombre, podemos debatirlo cuando queráis. Pero bueno, Cuando queráis, claro que sí. yo sabéis que hablo de las reglas de juego desde el punto de vista jurídico y del régimen político. No sé, sabéis que hay dos maneras de la democracia social, que son los ideales de la democracia, tendentes a la igualdad, pero desde el punto de vista jurídico y formal no se puede hablar de eso porque son aspectos intangibles e inalcanzables. La democracia como reglas de juego es que el demos tenga el kratos, que el pueblo tenga la fuerza. Fortuna. ¿Qué pasará con los ataques lingüísticos de los políticos en el Congreso? ¿También van a medir y penalizar esas vergonzosas escenas? Gracias a ambos. Pues no, Fortuna, Isabel, porque es que es lo que ha dicho el coronel. El peor enemigo hoy para España es la clase política española. Es que es vergonzoso. Los espectáculos que estamos viviendo en el Congreso, en el Senado, es que son bochornosos y además es que son, no sé,
de la peor calaña. Es que ya no son personas, y si tuvieran por lo menos un discurso elegante, culto, un discurso que aunque fuera agresivo, pero que fuera un discurso, efectivamente, pues no sé, con un lenguaje exquisito. No es que ni siquiera eso. Y además, si vemos es que ya ni siquiera, es que no llegan ni a ese nivel. Si lo leen, si encima es que lo leen todo, porque se lo han preparado los asesores. Si es que no tienen capacidad ni para durante 10 minutos ser capaces de tener un discurso propio. En fin, es una degradación total y absoluta. Luis, hola Rubén y Coronel, ¿cómo lo haréis para seguir difundiendo web radio? Todo esto creo que a todos nos inquieta. Un abrazo grande a los dos, libertad. Hombre, pues ya veremos, ¿no? Tenemos que hablarlo, Coronel, pero hay que buscar. Soluciones habrá, seguro. Seguro que Sí, habrá alguna solución. pero hay que ir construyendo alternativas paralelas, no esperar a que nos den el mazazo y no os preocupéis que desde luego nos pondremos a ello. Pescanova 2 dice, cada vez estamos más cerca de la Tercera Guerra Mundial. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo vamos a seguir tensando la cuerda pensando que Rusia no atacará? Y luego, ¿qué? Bueno, pues ya habéis visto. Vamos a ver, Yo no creo que Rusia vaya a hacer un ataque unilateral y el coronel seguramente lo explicará ahora mucho mejor que yo. Pero si estamos viendo petrolero atacado en el Mar Rojo, 3 militares norteamericanos ya de simpatizantes iraníes fallecidos y Biden diciendo que la respuesta va a ser militar y va a ser brutal. Es decir, que hay muchas maneras. Recordad cómo perdimos Cuba. El Maine, el barco estadounidense que estalló en la bahía de Cuba. Es decir, saben muy bien cómo hacer estas cosas y el coronel seguro que lo explicará mucho mejor que yo. En 2 palabras. Mira, sobre todo sensatez. Vamos a ser sensatos. Si estamos diciendo que Rusia, el que no tiene capacidad ni siquiera para hacerse con el control de una parte de Ucrania, vamos a ver, y Ucrania es un país que ni pertenece a la Unión Europea ni pertenece a la OTAN. En el momento que ataque a un país de la Unión Europea y de la OTAN, que la mayoría de los del entorno pertenecen a ambas cosas, no es el caso, por ejemplo, de Noruega, que no pertenece a la Unión Europea, es que estamos hablando de otra historia. Es que nos meteríamos en una guerra, si no mundial completamente, desde luego internacional ampliada. Y estamos hablando de potencias nucleares. Es que no hay ni que plantearse eso. O sea, es que es una locura total y absoluta. Evidentemente, ahí estaríamos hablando, pensando que ahora mismo, con todos los países que tiene la OTAN, que ha duplicado el número de miembros desde 1991, evidentemente es que no tiene ninguna lógica. Además, sobre todo hay que pensar una cosa. Mirad, es el para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué iba a conseguir? ¿Qué iba a conseguir atacando Polonia? ¿Qué iba a conseguir atacando los países bálticos? Eso, tener una guerra absoluta dentro de Europa. Hombre, pues lo que le interesaría es precisamente establecer relaciones comerciales y vender, que es de lo que se trata. Pero ¿para qué iba a querer entrar en una guerra? Yo creo que tenemos que ser un poco sensatos. Evidentemente, si mañana efectivamente Rusia atacara a otros países europeos, ahí estaríamos hablando de otro tema. Eso ya sería harina a otro costal. Y todo lo que hemos dicho hasta ahora no serviría para nada, evidentemente. Es que ese escenario, mejor ni nos lo planteemos absolutamente, vamos, para nada. Sí, pero que no tiene sentido desde ninguno de los puntos de vista. Es más, desde que se inventaron las armas nucleares, tú sabes muy bien que las grandes potencias buscan la manera de hacer la guerra a otras potencias a través de cómo, pues de grupos de rebeldes, de sublevaciones, de revoluciones, de grupos paramilitares, etcétera, etcétera. ¿No? Es la manera tradicional. Necesitas siempre, incluso a través de otros países, países y conflictos pantalla para perjudicar a tu adversario, que es lo que es Ucrania, desde luego, desgraciadamente. Así es. Diego Guini dice, hola amigos, Coronel, escriba varios libros y déjenlos latentes por si acaso en varios lugares a modo de seguro. Lo tengo. Ese que tengo preparado está en 5 lugares repartidos por toda la geografía de España, no os preocupéis, está todo pensado. Loli Alarcón, os admiro enormemente a los dos. Gracias por ayudarme a abrir los ojos. Os deseo mucha salud y fuerza para seguir ayudándonos. Pues gracias, Muchas Loli. gracias, Loli. Invictos sobre ruedas. Buenas noches. Por todo lo que estáis contando, es muy importante que cuantos más podamos difundamos lo que está sucediendo. No puede ser que los de la fuerza de los malos ganen por hacer más ruido. Y además, invictos sobre ruedas, recordad, si sois varios, la frase de Burke, para que triunfe el mal, basta que la gente buena no haga nada. Lo digo porque en los momentos en los que vivimos, tan importante es hacer
como no estar impasible, porque yo creo que el verdadero mal de nuestra sociedad, el verdadero mal de hoy en día es la anestesia. La anestesia a través del pequeño crédito, la cerveza y la tele. O sea, es que ese es el mundo en el que estamos. La gente vive su vida de manera anodina, intentando no luchar por nada y con tener un poquito que le haga sentirse un pequeño marqués, pues suficiente, ¿no? En fin, una vida triste, pero que es a la que estamos abocados. Y hay que luchar contra eso, desde luego, con disciplina y con carácter, que es una de las cosas que más nos faltan en nuestro día Pues a sí. día. Cristina, ¿conoces a Docenco, Asociación de Docentes Críticas con el Sistema Educativo Actual? Hacéis un directo, tienen mucha info en internet. Pues no los conozco, pero los No, yo buscaremos. tampoco. R. Espinosa dice: a los españoles les gusta renegar de nuestro país y de sus instituciones, pero no permiten que lo hagan los extranjeros. Napoleón Bonaparte, hemos perdido la memoria, muchas gracias. Pues sí, Totalmente. Espinosa. Pero fíjate, una cosa es renegar de las instituciones, de las cuales yo reniego totalmente. Las instituciones que tenemos en este país son una verdadera basura, germen de todo lo malo que nos ocurre política y socialmente, pero otra cosa es España. España no es el régimen político, ni es los políticos, ni las instituciones que tenemos. La historia, la cultura, la trayectoria, incluso la gastronomía que tenemos en nuestro país no aparece con una constitución. Es el producto de siglos y de casi 1000 años de historia que además recoge culturas antiguas y que eso no es una cuestión política ni institucional. Esa es la gran separación que hay que hacer siempre entre la historia y el país y sus instituciones. La institución puede cambiar, pero el país, la historia, la cultura, eso es lo que tiene que prevalecer y lo que tenemos que proteger. Así es. OneDrive, muchas gracias por esos 20 euros. Patricio Miralles, muchas gracias también por esos 10. Fortuna, si Estado controla Internet, ¿quién controla Estado? Recordemos, no es el Estado, son los gobiernos. Pero que al final, bueno, hay aquí, ellos creen que es lo mismo, pero que no debería ser lo mismo. No le controla a nadie. Bueno, salvo los de fuera, que manejan los hilos perfectamente de los Otros gobiernos. estados, claro, exactamente. Otros estados, por supuesto, exactamente. Fortuna. Chivo82, grandes los dos. Los agricultores. Mira, vamos a acabar con un tema muy chulo. Los agricultores y ganaderos nos estamos organizando al margen de sindicatos por las redes sociales y ya somos miles para manifestarnos. La situación es insostenible. ¿Qué os parece? Pues que efectivamente hay que salir a la calle, pero hay que salir a la calle, como siempre digo en mi caso, con propuestas, con alternativas a largo plazo para prevenir lo que ha pasado y lo que está pasando, no solamente para pedir una ayudita o para pedir una subvención. Y debo deciros que yo he gastado mucha gasolina y mucho tiempo de mi vida en muchas reuniones con muchas personas. Hace poco una, por ejemplo, convocada por la plataforma Transporte, donde los principales representantes del campo, de los agricultores y de los ganaderos, decían que ellos no veían, que no estaban por la labor de organizar nada de esto porque las cosas ellos las conseguían hablando con los políticos en las comunidades autónomas, es decir, pidiéndoles ayuditas, oye, retrásame esto, a ver si me das una subvención. Pero así, ¿cómo queréis vosotros tener un porvenir? Ya no digo para vuestros hijos, para vuestra tierra, para vuestro sector. Es que es indecente, de verdad, que alguien diga que lucha por el sector X, el que sea, y que lo que esté pidiendo al final simplemente sea que le compren, porque es lo que está pidiendo, como pasó con los mineros, como pasó con los astilleros, como pasó con la industria pesada en nuestro país, como pasó la pesquera. Al final, desgraciadamente, los principales, porque eso nos daría largo sentido para hablar de los sindicatos, que es una herencia del sindicato vertical franquista, donde los principales sindicatos, todos vinculados a partidos políticos, esta solidaridad de Vox, todos sin excepción, son instrumentos y órganos del Estado, que no llegan ni al 10% de los trabajadores y ellos son los que hacen y deshacen a través de los convenios colectivos y obligan al 100%. Pero eso ¿en qué cabeza cabe que pueda ser así? Pues es que, desgraciadamente, como bien dice este señor, hasta que no haya una organización civil, al margen de sindicatos, al margen de partidos, al margen del dinero público, no se va a poder luchar por nada de verdad. Coronel, no sé si tú si quieres. Perdón, es que a mí esto que me toca mucho. Coincido plenamente contigo. Si sabes que hace poco hice un programa con 3 personas, activistas del campo, en mi canal,
y ya lo hablamos bien claro. O sea, allí se puede ver el programa y el problema es que les compran, les dividen, les fraccionan para precisamente que no estén unidos, al contrario de lo que está pasando en otros países, y así seguir manipulándoles. No tiene otra historia. Bueno, pues coronel, gracias por haber acudido nuevamente a este Ah, directo, por que favor, tenía muchas siempre ganas encantado. de hablar contigo de este tema, del cual seguiremos tratando. Te deseo, porque lo vas a tener, muchos más éxitos en este camino que has emprendido, que me alegro tanto que hayas emprendido. Sabes que puedes contar conmigo para todo lo que necesites y desde luego pues empezaremos a confeccionar esas alternativas también para poder hablar con plena libertad en otros marcos sin estar condicionados, como en tu caso, a desmonetizaciones, a strikes, en fin, a los algoritmos de estas empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues nada, Rubén, un saludo también para todos tus cientos de miles de seguidores en España y en medio mundo. Y nada, ya sabes que estamos en contacto y siempre a tu disposición. No puedo decirte nada más. Sabes que encantadísimo siempre estar a tu lado. Pues buenas noches, coronel. Y a todos vosotros, gracias por haber estado aquí esta noche. Recordad, dar me gusta, compartir estos directos. Es importante que mientras estén puedan llegar a una masa crítica, a una población, a un número importante de ciudadanos para combatir el marasmo propagandístico en el que se han convertido los medios tradicionales de comunicación. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, salud y libertad.